Documentos fuente. Los documentos fuente son los justificantes propios o ajenos que dan origen a un asiento contable, contienen la información para el registro contable de una operación y tienen la función de comprobar razonablemente la realidad de esa operación. El primer documento fuente es el pagaré. El pagaré es un título de crédito que concede un derecho de cobro al beneficiario o tenedor del mismo. La persona física o jurídica que lo emite y firma se lo entrega a su acreedor con dos intenciones. Una, el reconocimiento de una deuda y la promesa de pagarla en fecha y lugar acordados en el documento. 2. La utilización del pagaré de un modo fiable para acreditar un pago de un bien o servicio que haya sido entregado y facturado. El pagaré debe contener 1. La mención de ser un pagaré en el encabezado del documento. 2. La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, o sea, el importe de la deuda con la cantidad expresa en número y letra. 3. El lugar de cobro y la fecha de vencimiento del pagaré. 4. Identificación del beneficiario. Nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, o sea, la persona física a cuya orden se debe proceder el pago en la fecha y lugar acordados. 5. La firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. 6. La fecha y el lugar en que se suscribe el documento. En el pagaré intervienen el librado o deudor, que es quien emite el documento y se compromete a pagar la suma estipulada. También se le llama tenedor, es el que lo paga. El acreedor o librador es el que actúa como beneficiario y tiene el poder de cobrar la deuda en la fecha de su vencimiento, es el que lo cobra. El segundo documento es la letra de cambio. La letra de cambio es un documento de cobro en donde se ordena el pago de una determinada cantidad de dinero en la fecha de vencimiento. Esta se utiliza como medio de pago y garantía financiera. Es un documento mercantil utilizado por un vendedor para garantizar el pago de la venta realizada. La letra de cambio se utiliza 1. Como garantía del pago de los créditos otorgados para otorgar financiación con garantía. Si no se cumpliera el pago del beneficiario, este puede protestar el documento con la justicia. 2. Como medio de pago para facilitar las transacciones de compraventa. Existen dos vías para cobrar un pagaré, que son la ejecutiva mercantil, cuando el pagaré tiene menos de 3 años de vencido, ofreciendo las pruebas necesarias en el momento de presentar la demanda y hay una sola audiencia de pruebas con el juez. Este puede mandar embargar bienes del deudor, por lo que en la primera diligencia de notificación y requerimiento de pago se le podrán embargar bienes al demandado. Se puede también en su momento cobrar los intereses moratorios pactados, y si el pagaré no los contempló, los intereses legales son del 6% anual, de acuerdo al Código de Comercio. 2. La ordinaria mercantil, cuando se intenta demandar fuera del plazo de vencimiento. Aquí las pruebas se ofrecen en una etapa posterior a la demanda y contestación, circunstancia que prolonga el procedimiento y el desahogo de las pruebas. Se puede llevar a cabo en varias audiencias. En el caso de embargo, este llegaría hasta el final del juicio, en la ejecución de sentencia. La letra de cambio debe contener 1. La mención de ser una letra de cambio inserta en el documento. 2. La expresión del lugar, día, mes y año en que se suscribe. 3. La orden incondicional del girado de pagar la suma determinada de dinero. 4. El nombre del que debe pagar. 5. El lugar y la época donde el pago debe efectuarse. 6. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, o sea, el beneficiario. 7. La firma del girador o de la persona que suscriba a su ruego o en su nombre. 8. La fecha y el lugar donde se emitió la letra. Si no se especificara el lugar en que ha de pagarse, en la letra de cambio se tendrá como tal el domicilio del girado. Si éste tuviera más de un domicilio, la letra sería exigible en cada uno de ellos a elección del tenedor. En la letra de cambio intervienen el librado o girado, que es la persona a la que se le da la orden de pago. Es el destinatario de la orden dada por el librador. 2. El librado o girador, la persona que ordena hacer el pago. 3. El beneficiario o tomador es aquel a cuya orden debe hacerse el pago de la suma ordenada por el librador. 4.
El fiador o avalista es la persona que garantiza el pago de la letra. Fechas de vencimiento. Dependiendo de su vencimiento, la letra puede emitirse a fecha fija. El día del vencimiento será el que conste en la letra de cambio. A un plazo desde la fecha, el vencimiento tendrá lugar transcurrido un determinado plazo contado desde la fecha que se indica en la letra, y en su cómputo no se tendrá en cuenta los días inhábiles, como domingos y días festivos. Si el plazo se establece por meses, estos se computarán de fecha a fecha. A la vista. La letra será pagadera en el momento de su presentación ante el deudor. En un plazo desde la vista. La letra será pagadera cuando transcurra el plazo establecido desde el momento que se acepta o del levantamiento del protesto. El pago de la letra de cambio debe presentarse el día de su vencimiento o al día siguiente hábil si este fuera festivo. La letra de cambio debe cobrarse en el lugar que está indicado en ella y en su defecto en el domicilio del librado o aceptante. Y por último, el cheque. El cheque es un documento mercantil aceptado como medio de pago que emite y firma una persona conocida como librador, para que una entidad financiera pague la cantidad consignada en el mismo a otra persona conocida como tenedor o beneficiario, siempre y cuando disponga de fondos en la cuenta contra la que se libera el cheque. El cheque debe contener 1. La mención de ser un cheque inserta en el texto del documento. 2. El lugar y la fecha en que se expide. 3. La orden incondicional de pagar la suma de dinero determinada. 4. El nombre del librado. 5. El lugar del pago. Y 6. La firma del librador. En el cheque intervienen 1. El librador, que es quien tiene la deuda y puede ser una persona física o jurídica que se compromete a pagar la cantidad reflejada en el cheque. El librado es la entidad financiera que le da al librador el cheque. Y el beneficiario es quien tiene en su poder el cheque y es a quien va a cobrar la cantidad reflejada en el mismo. También se le conoce como tomador o tenedor del cheque. Existen diferentes tipos de cheque, como son al portador. El beneficiario del dinero será quien posea el documento. Nominativo. El beneficiario es la persona o empresa cuyo nombre está en el cheque. Este se entrega a otra persona mediante un endoso. Esto significa que el principal beneficiario recibirá el documento con el nombre de otro beneficiario y lo firmará. Estos pueden ser a la orden, que se permite su endoso o traspaso a otra persona, y no a la orden, donde no se puede transmitir mediante ningún endoso. Existen otros tipos que se consideran especiales, como el cheque cruzado, que solo se puede cobrar a través de una entidad bancaria. El cheque para abonar en cuenta solo se puede cobrar si se abona en una cuenta bancaria, nunca en efectivo. Cheque bancario, quien lo firma es la propia entidad bancaria que deberá pagar. Y cheque ventanilla, que no son en sí un cheque, pero se consideran parte de él mismo porque significan que el cheque ha sido recibido y lleva consigo un aviso. Eso sería todo, gracias.